Hola, buenos días. Bienvenidos compañeros docentes, bienvenidos alumnos. Este es nuestro video 2 de la asignatura de temas selectos de Biología 2, que corresponde a nuestro segundo parcial. ¿Qué vamos a ver en este bloque? Bueno, iniciamos un bloque nuevo, es el bloque 3, Biología de los animales y Etología. No vamos a revisar etología, solamente biología de los animales. ¿Qué temas vamos a ver? El primer tema es origen y evolución de los animales. El segundo, clasificación. El tercero, que es el más amplio y el más ambicioso, es el de características básicas de los diferentes grupos de animales, como son nutrición, respiración, excreción y reproducción. ¿Qué vamos a aprender al finalizar este bloque? Bueno, sobre todo vamos a ver la relevancia ecológica y social de los animales, así como las diferentes funciones que tienen a partir del análisis de su clasificación de acuerdo a su estructura y su fisiología. ¿Cuál es nuestro plan de evaluación? Bueno, este plan de evaluación es una continuación del plan de evaluación del video 1, es decir, el total del parcial vale 40%. En el bloque 2 cubrimos 20% y en este bloque número 3 vamos a cubrir el otro 20%. ¿Cómo? Con dos actividades de clase que las vas a hacer a partir de la información de las diapositivas y los links y que valen 5% cada una, dándonos un total de 10%. Y solamente una actividad integradora que vale 10%. Muy bien. Vamos a iniciar con la parte teórica, ¿ok? Las características del reino animal. Bueno, es difícil formular una definición como tal de animal. Entonces, lo que vamos a enumerar van a ser una serie de características que presentan los animales. Así como en el otro video vimos características clave de los hongos, ¿no? Bien, los animales son organismos eucariotes, pluricelulares, con células que carecen de pared celular y que se organizan de una manera muy compleja, desde tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Son heterótrofos. Van a presentar movilidad, específicamente desplazamiento, es decir, pueden cambiar constantemente de lugar. Y aunque en algunas especies son sésiles, en alguna etapa de su vida pueden presentar desplazamiento. Otra característica que tienen los animales sobre muchos otros seres vivos es la rapidez con la que responden a los estímulos externos. Eso se debe a que poseen sistemas muy complejos de percepción, desde ganglios sensoriales hasta sistemas nerviosos como el nuestro, ¿no? Que es extremadamente complejo. Bueno, los animales menos evolucionados van a presentar tipos de reproducción asexuales. Los animales más evolucionados, como los vertebrados, vamos a presentar únicamente reproducciones o mecanismos de tipo sexual. El origen. Bueno, el origen es un tanto incierto. Los registros fósiles datan de hace más de 541 millones de años en el periodo cámbrico, pero no hay un registro fósil que valide realmente un ancestro, ¿no? Por esta razón se manejan dos teorías que pueden explicar el origen de los animales. La teoría monofilética, que básicamente se basa en un antecesor común, un protista. En el caso de la sincital, habla de un protista ciliado que dio origen a un conjunto de células que formaron una masa y eso dio origen a un animal. O la teoría colonial, que habla también de un flagelado, como el Volvox, que es un conjunto de células y que luego esas células posteriormente se fueron haciendo específicas a una función y originaron a un animal. O la teoría polifilética, que es la que dice que también los protistas son el origen de los animales, pero que no solamente fue un grupo, sino que fueron varios grupos y a partir de esos diversos grupos pues se originaron toda la cantidad o la diversidad de animales, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la clasificación de los animales? Bueno, vamos a manejar algunos, los básicos. Por ejemplo, la simetría.
Los animales pueden ser asimétricos, en el cual el cuerpo del animal no tiene partes iguales, o pueden ser simétricos. Si son simétricos, básicamente van a tener una simetría radial o bilateral. Ahí en la diapositiva definimos cada una, ¿no? Si es radial, partes el cuerpo del animal en partes iguales, válgase la redundancia. Si es bilateral, solamente un eje longitudinal y parte al cuerpo en dos partes iguales, como la nuestra, ¿no? Que tenemos simetría bilateral. Por el número de capas blastodérmicas es otro criterio. Pueden ser diploblásticos, si el embrión presenta dos capas de tejido, ectodermo, que es la capa externa, y endodermo, que es la capa interna, o triblásticos, que presentan tres capas de tejido, ectodermo, mesodermo y endodermo. Otro criterio es la cavidad corporal, esa cavidad corporal que luego genera muchas confusiones, ¿no? Los animales acelomados van a ser aquellos cuyo mesodermo ocupa todo el espacio interno, entonces pareciera que no tienen cavidad. Los pseudocelomados son animales bilaterales que van a presentar entre la pared del cuerpo y el aparato digestivo un mesénquima, pero sin membranas mesodérmicas, no hay membranas de separación, está todo continuo. Y los celomados son animales que tienen una cavidad corporal bien definida entre el cuerpo y el tubo digestivo, y a la vez existe una membrana, una pleura, que va a dividir esto perfectamente. Bueno, el otro criterio es por su metamerización o segmentación. Esa sí nos queda bien clarita, ¿no? Es aquella que se refiere a que los animales tenemos segmentos, el cuerpo dividido en segmentos. En algunos animales es muy visible y los segmentos están a lo largo de todo el cuerpo. Por ejemplo, en la lombriz de tierra, cada anillito representa un metámero o un segmento. En nosotros también está, pero no lo vemos porque lo cubre la piel, pero en las costillas está más que claro nuestra metamerización. Bien, ahí acabamos con los criterios, fueron muy concretos. Ahora vamos a ver las características básicas de los diferentes grupos de animales, la clasificación. Bueno, usualmente los biólogos dividen en dos grandes grupos al reino animal, que es el de los invertebrados y el de los vertebrados. En los invertebrados, obviamente, definen una serie de características, como la ausencia de un esqueleto óseo, ¿sí? Y en los vertebrados, pues la presencia de ese esqueleto con la espina dorsal. En el cuadrito que vemos del lado izquierdo, vemos a los invertebrados más claves, por así decirlo, que son las esponjas, los nidarios, los platelmites, los nemátodos, los anélidos, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos y los tunicados. Y del lado de los vertebrados, a lo que casi todos los animales que conocemos, ¿no? Que siempre están en el contexto en donde vivimos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Obviamente sería imposible ver todos estos grupos, entonces para que tú los revises con calma en tu hogar, te voy a proponer la siguiente actividad de clase, que son elaborar crucigramas de biodiversidad de animales. Vas a elaborar dos crucigramas, obviamente uno de invertebrados y otro de vertebrados. Esta actividad es clase, por lo tanto, puedes hacerla en tu libreta y entregarla al regresar de esta contingencia. Bien, ¿cómo vas a elaborar tus crucigramas? Bueno, vas a elegir 3 filums, ¿sí? Que despierten tu interés. Te anexo un link donde hay información de invertebrados y de vertebrados para que te apoyes y de ahí saques toda la biología, ¿no? Yo te sugiero que antes de hacer el crucigrama, elabores esta tablita. En esta tablita tú vas a poner tus 3 films de invertebrados. Por ejemplo, yo te puse ahí uno capturado para que veas que no se trata de hacer la gran cantidad de información,
sino de detectar las características clave. Por ejemplo, mira, te desarrollé esponjas. En las características te puse, son sésiles, cilíndricos, cuerpo cubierto de espículas, su capa externa se llama pinacodermo, su capa interna tiene unas células flageladas llamadas cuanocitos, hay una tercera capa en medio que se llama mebocitos, no tiene órganos, ni aparato digestivo, ni respiratorio, ni nervioso. Su reproducción son hermafroditas, tienen mecanismos también de reproducción sexual, con fecundación externa, o sea, te puse lo clave. ¿Para qué haces esta tabla? Pareciera que es doble trabajo, pero no, porque de esta tabla vas a alimentar tus preguntas para hacer los crucigramas, ¿sí? Entonces, recuerda, tienes que hacer, vas a entregar 2 crucigramas, uno de invertebrados y otro de vertebrados, pero te puedes apoyar en la tabla para poder concentrar la información. Yo solamente puse uno, será también que tú te pongas en contacto con tu maestro. Si prefieres sustituir la tabla por el crucigrama, recuerda, esos son ajustes. Aquí hay propuestas, pero el docente al final del día te dirá qué es lo que va a tomar de estas propuestas. Muy bien. Entramos al tema 3, que es el más largo, y créeme que traté de hacerte un material que te fuera muy útil y que fuera muy concreto. Pero eso no te impide que si a ti te gusta el tema, lo puedas leer y desarrollar en mayor amplitud, ¿no? Bueno, el primer proceso que vamos a ver es el de nutrición. En este proceso te estoy manejando o te estoy exponiendo algunos ejemplos que te especifican que en la mayoría de los animales hay al menos ingestión, digestión, absorción y egestión o excreción de lo que nos alimentamos. Ya al inicio dijimos que somos heterótrofos, eso significa que tenemos que tomar los nutrientes de otros organismos, ¿sí? O del ambiente, ¿no? Bien, en el caso del ejemplo de los invertebrados, te puse a los nidarios, que el organismo se llama hidra y que es el sistema de nutrición más simple que hay en el reino animal. Tiene solamente un orificio que hace las veces de boca y ano, utiliza sus tentáculos para atrapar el alimento, introduce a sus víctimas, a sus presas en el interior de la cavidad gastrovascular y de ahí libera unas enzimas para desintegrarlo y poder absorber los nutrientes. Si quedaran partículas muy grandes, entonces utiliza unas vacuolas digestivas para integrar esas partículas más grandes a las vacuolas y terminar el proceso. Por eso en el tipo de digestión te estoy poniendo que es intracelular y extracelular. Del anélido, ahí ya para que tú establezcas un poco una comparación de complejidad, ellos, los gusanos anélidos, presentan un sistema digestivo muy desarrollado y muy evolucionado. Ya tienen boca, faringe, esófago, buche, molleja, intestino, ano. En el caso del anélido, se va a alimentar de materia orgánica, de hojas, ajá, literal, come la tierra, la pasa por todo su tracto digestivo y saca los residuos por el ano. Por eso las lombrices de tierra son altamente valoradas en lo agrícola, porque aerean los suelos, la llenan de materia orgánica, tienen una función muy importante ecológicamente hablando. Bien. La respiración. La respiración es sobre todo el intercambio de gases de oxígeno por dióxido de carbono. En el caso de la respiración, también te anexo una tabla donde hay en los invertebrados al menos los 4 tipos básicos de respiración, que es la difusión, respirar a través de la piel, la traqueal, que la llevan a cabo mucho los insectos, los artrópodos, son poritos que se abren a lo largo de todo su cuerpo. La branquial, que es ya un primer intento de un pulmón muy primitivo. Y bueno, la pulmonar, que es la que llevamos a cabo nosotros. Dentro de los vertebrados, pues solamente presentamos branquias, respiración branquial, como los peces,
y respiración pulmonar. Muy bien. Cada animal ha desarrollado una estrategia de respiración de acuerdo al ambiente en el que vive y también de acuerdo a sus requerimientos energéticos. Acuérdate que aquí la respiración la estamos dando como una respiración a nivel de intercambio gaseoso, pero en tu curso de biología 1 la entendiste como la base para producir energía, para producir ATP. ¿Ok? Bien. Dentro de la excreción te anexo una tabla también, bueno, son en realidad varias, este tema era muy largo y tomó su tiempo, que yo te lo pudiera concretar para que tú tengas un panorama general, ¿no? En el caso de los invertebrados, la excreción no es otra cosa más que el balance que haces entre las sustancias de desecho y sobre todo el agua, ¿sí? Bueno, en los invertebrados tenemos algo llamado protonefridios. Son unas células especiales que le permite a los gusanos, platelmintes, gusanos planos, el poder intercambiar los líquidos, sacarlos de su cuerpo. Luego se desarrollan unas estructuras un poco más evolucionadas que se llaman metanefridios. Esos metanefridios también tienen como función reabsorber el agua que se va a quedar en el cuerpo del animal y desechar a través de capilares lo que ya no se requiera. Bien. En el caso el último ejemplo del sistema de los invertebrados ya es lo más evolucionado, que son los tubos de Malpighi. Lo presentan los artrópodos y van a ser prolongaciones que se van a encargar ya de filtrar linfa. La linfa es el inicio de lo que sería en un sistema circulatorio la sangre. Ya están mucho más evolucionados y necesitan mecanismos más eficaces de filtración. Y por último, en nosotros los vertebrados, pues los riñones. La unidad estructural del riñón es la nefrona. Tenemos entonces un sistema de excreción ya completamente ligado al sistema circulatorio, donde vamos a filtrar sangre, donde vamos a reabsorber agua, minerales, sustancias útiles para el metabolismo, proteínas, vitaminas, y lo que no requiramos lo vamos a sacar al medio por un aparato bastante complejo ya, y en forma de un líquido también ya elaborado que llamamos orina. Muy bien, esto es la excreción. De la reproducción, bueno, solo te doy una introducción de reproducción. Recordemos, la reproducción es la manera en cómo las especies perpetuamos. Heredamos nuestros genes a la descendencia. En los animales invertebrados, al inicio te comentaba, hay todavía muchos mecanismos asexuales. Es de más repetirlos porque ya los viste en tus cursos básicos de biología en tercero y cuarto semestre, fragmentación, bueno, revisaste algunas, ¿no? En el caso de los vertebrados, la reproducción asexual solamente quedó ligada a algunos anfibios y reptiles y muy raros casos de aves donde aún realizan partenogénesis, que es otro ejemplo de mecanismo asexual. Los mecanismos sexuales de los vertebrados pues ya exigen desde órganos que participen en este mecanismo, pueden ser desde órganos copulatorios, hay fecundación interna, también externas, y sobre todo hay en muchos casos muy complejos procesos de desarrollo embrionario y cuidado de las crías. Esto es solo una introducción de reproducción para que tú recordaras algunos ejemplos de reproducción asexual y lo importante viene en la siguiente diapositiva. Ok, aquí viene la actividad de clase 2 para hacer en tu libreta y vas a revisar precisamente la tabla de mecanismos de reproducción asexual en invertebrados. Ahí está 3 ejemplos que yo te proporciono, la lombriz de tierra, la medusa y la cucaracha. Quise contextualizar
que vieras ciclos de reproducción asexual con animales que conoces, para que así entiendas también esta parte del proceso y las relaciones con tu vida cotidiana. Entonces, bueno, ahí está tu tabla que vas a contestar o que vas a llenar, ya sabes, con ideas claves, cómo es el mecanismo asexual, cuál es el proceso, cuánto tiempo tarda y una imagen del mecanismo. En el proceso, pues 2, 3 asteriscos que verdaderamente expliquen el proceso. Bien, ya que tienes esa tabla llena, viene tu análisis. Para el análisis, te estoy formulando estas preguntitas. ¿Qué tienen en común los 3 procesos? ¿Cuál es el número de descendientes que se puede producir? ¿Cuál es la ventaja ecológica, adaptativa o evolutiva que tiene cada especie? ¿Y cuál es la desventaja ecológica, adaptativa o evolutiva? O sea, elige solamente una, si es una ventaja ecológica o una ventaja adaptativa o una ventaja evolutiva. Vas a integrar tus respuestas de estas 4 preguntitas en tu libreta. O sea, la tabla te sirve para que hagas el análisis. Muy bien. Esta actividad, al igual que la otra, vale 5%. Muy bien. Tu segunda actividad para que cheques mecanismos de reproducción es hacer una infografía sobre la reproducción sexual de algún vertebrado, ¿sí? Entonces tendrás que elegir dentro de los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves o nuestro grupo, los mamíferos, y vas a hacer lo siguiente. Bueno, vas a realizar una búsqueda eficaz de los aparatos reproductores de 2 vertebrados que vas a comparar. Acuérdate, yo te proporciono links, pero si tú tienes tu material de apoyo, puedes utilizar tu libro. En este caso, te dejo también la libertad de que busques la información en la red. Bien. Yo te sugiero, como siempre, que organices tu información. Puedes hacer una tabla, puedes hacer un punteo de ideas, diagramas, organizadores, gráficos, el que tú elijas, ¿sí? Bueno, ya que vaciaste de manera muy concreta y con ideas claves tu información, ahora es el momento de hacer tu infografía. Recuerda que una infografía es un medio gráfico. Debes cuidar no saturarla de texto, debes tener armonía en tus colores, debes incluirle dibujos y la información que pongas debe ser suficiente para entender el tema. Yo solamente te pido 2 rasgos a calificar. Una, que pongas la imagen de cada organismo que estás comparando. Acuérdate que estás comparando 2 mecanismos de reproducción sexual de vertebrados y las imágenes de los aparatos reproductores. Ok, también debes manejar el texto que sea entendible, que transmita la idea, pues si no con toda la totalidad, sí la idea clave. Muy bien, esta es la última actividad, vale 10%, es decir, en este plan de evaluación de este bloque solo tienes 3 actividades, en el video 1 tenías 4 actividades. Recuerda, por favor, organizar tus horarios de trabajo para que cumplas con tus actividades, ponerte en contacto con tu maestro para que ajusten estas mismas. Yo de verdad espero que los materiales que te proporcioné te sean útiles y bueno, deseo de verdad que te quedes en casa, que te cuides mucho y que tengas una muy buena estancia, muy saludable estancia, ¿sí? Mis mejores deseos, les envío un abrazote a todos. Gracias por la atención.